Sonora se puso en el pandero de las noticias nacionales con la designación de Guadalupe Tadei, quien hasta hace algunas horas era la titular del Instituto de Transparencia del Estado de Sonora. ¿Qué opinión te merece, mi querido Jesús? Consumatum est. A ver, habría que irnos por partes, yo creo. Mira, de entrada, pues es un proceso que inició torcido. Ese proceso yo no puedo de ninguna manera validarlo porque nació torcido. Nació con la formación de un grupo, una especie de consejo de 7 notables para la elección, de los cuales 5 fueron propuestos por el régimen en turno. Entonces, ese tiene que ser el punto de partida. Ese tiene que ser el punto de inicio. Guadalupe Tadei es incuestionable, creo yo, el perfil curricular, su capacidad técnica, su preparación en la materia político-electoral, casi 30 años en posiciones tanto en el otrora IFE como en el INE primero, luego en el Instituto Estatal Electoral de Sonora. Es una mujer sin duda curricularmente hablando, con las cartas credenciales, con la formación para ocupar la presidencia del Consejo General del INE. Sin embargo, y qué bueno además que sea una mujer, hay que reconocerlo, que fue una buena decisión del tribunal. Sin embargo, no podemos perder de vista el entorno. ¿Y a qué me refiero con el entorno? Bueno, el apellido puede ser una cosa, incluso puede ser circunstancial. Hay quien no lo piensa así, pero hay un entorno de voracidad del presidente por hacerse del control del Instituto Nacional Electoral. Allí va a estar el primer reto de Lupita Tadei al frente del Instituto Nacional Electoral. Siempre que el presidente se pasaba de la raya con alguna declaración de esas fuertes en la mañanera y tal, salía o Lorenzo Córdoba o Ciro o alguno de los otros consejeros que se van y lo atacaban y lo atajaban. Vamos a ver si la nueva presidenta va a asumir un rol similar o no. Un detalle que no hay que perder de vista, Moisés, creo yo. Lupita Tadei no se va a mandar sola. Y el hecho de que no se vaya a mandar sola no quiere decir que alguien la vaya a mandar de fuera. Hay quien lo piensa así. No se va a mandar sola porque las decisiones en el órgano electoral se toman de manera colegiada. Son 11 consejeras y consejeros los que toman las decisiones. Vamos a ver cómo queda la correlación de fuerza y vamos a ver si hay posibles consejeros doblables con miras a la elección del 2024. Yo tengo particular curiosidad por ver ese asunto, el derrotero que va a tomar. Fíjate que tocaste un punto inteligentemente muy sensible, porque son 11 consejeros y aunque 4 hasta antes de la designación de estos 4 que acaban de ser nombrados ya habían sido nombrados y propuestos por el partido Morena, hay que decirlo que estos 4 observaron medianamente buen comportamiento electoral apegado al criterio institucional. Es decir, ya hay una experiencia de un grupo interesante de 7 consejeros que permanecen, que han tomado decisiones sensatas, pudiéramos decirlo. Me parece que una de las partes interesantes de la designación de los 4 consejeros de ayer, Jesús, fue que 2 son enteramente ciudadanos y 2 sí tienen un sesgo del partido Morena, sobre todo el tema de la presidenta Guadalupe Tadei, que independientemente de tener acreditado su certificación profesional, su conocimiento, su experiencia y documentado un buen currículum, también es cierto que está en medio de 2 aguas. Una, del agua de la presión del régimen encabezado por el presidente López Obrador, y también pues entender que hay una dinastía
que tiene puestos claves dentro de los gobiernos de la 4T, los TADEI, que eventualmente pues tendrán una interlocución natural, familiar, cercana a Guadalupe Tadei. Y aquí el tema es que Guadalupe Tadei pasará a la historia, y esa historia que empezará a escribir a partir de que sea titular del Instituto Nacional Electoral, pues como una persona que escribió su propia historia profesional y personal, Jesús, porque a mí me parece importante decirlo. Generalmente se vive en el momento la emoción y la presión, pero sin duda por sus obras podrás determinar en el futuro, por sus acciones, por sus decisiones, cómo debe de pasar como la primera presidenta mujer del Instituto Nacional Electoral. De suerte tal de que hay un elemento importante, y con esto tratando de escuchar tu opinión, es que hay un entramado institucional en el Instituto Nacional Electoral que no le permitirá, como lo dices tú, mandarse sola, sino tendrá que hacerlo por consenso y tendrá que hacerlo de manera inteligente, mi estimado Jesús. Esa es la clave, esa es la clave. O sea, las tentaciones van a estar allí. A ver, como han estado con cualquier otro consejero presidente, desde Woldenberg hasta Lorenzo Córdoba, pasando por Valdés Zurita, por el mismo Luis Carlos Ugalde, como han estado, siempre van a estar, con la diferencia ahora que un Woldenberg llega, por ejemplo, crítico del régimen en su momento. O sea, un Woldenberg llega como una pieza de la izquierda avalada por la derecha representada en el Congreso, entiéndase, Carlos Castillo Peraza en su momento, llega a la presidencia como un personaje crítico. Es cierto, eran otros tiempos, era otro momento, era otro contexto, estábamos en la parte ya final del régimen de partido-gobierno. Estamos en un régimen de partido-gobierno, maestro. Estamos en un régimen de partido-gobierno. Perdón. Era otra historia aquella. Es una historia esta. Un elemento adicional que no quiero dejar de lado. El elemento adicional se llama Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, que le dio trabajo a Lupita Tadei una vez que dejó el Instituto Estatal Electoral. Eso ahí está. No les gusta, pero ahí está. Pero además, consejero, presidente del Consejo de Morena. A ver, hombre, es la lucha del poder, es el 24, el presidente lo ha dicho de mil formas y sabe que legítimamente ellos tienen que defender el poder como la oposición se los quiere arrebatar, punto. Bueno, Guadalupe Tadei estará parada en ese vendaval. Ahora sí que por el bien de todos, medio parafraseando aquel, por el bien de todos, yo espero y confío en que haga un muy buen papel. Yo pensé que ibas a decir por el bien de todos, primero los pobres. No, por eso dije medio parafraseando aquel. No, solamente la mitad de la frase. Hay un tema interesante. Ese es el análisis político. Un poco el análisis legal es con lo que empezabas tu reflexión, Jesús. Ajá. Hay un fraude a la ley en términos jurídicos, porque el consejo de expertos, pudiéramos llamarle entre comillas, que seleccionó, entrevistó y de alguna manera encabezó la evaluación, que se corrió por ahí el rumor de que se había circulado antes el examen, dicho pues fue un consejo que mañosamente se construyó, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque lo designaron la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es evidentemente de Morena. La mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, específicamente, que es mayoritariamente de Morena, y de los 5 integrantes del grupo de selección de los nuevos consejeros, 4 eran de Morena. De suerte tal de que las quintetas que se armaron, pues tenían un perfil. Ahora, como he escuchado algunos analistas a nivel nacional, fue el escenario menos malo, por lo que comentamos, es decir, 2 consejeros de perfil ciudadano y 2 consejeros de Morena, pero veremos qué pasa en las acciones inconstitucionales hacia adelante. Vamos a ver qué pasa. A ver, otro detalle, pues, yo insistía en que el proceso inicia viciado de origen, por eso que tan pedagógicamente acabas de explicar, cómo se integraron los notables que eligieron
Por eso Maite Azuela pintó su raya y dijo, yo hago un voto particular y menciono esto. Y hay quien critica, antes se repartían en cuotas. Sí, antes se repartían en cuotas. Así está la ley y así era la distribución por acuerdos de los partidos políticos, que es lo que defendía de alguna manera Álvarez Maínez, que es lo que defendía Movimiento Ciudadano. Dice, aquí fracasa la política, porque ahora, ¿eso era bueno o era malo? Ahí depende de dónde la veas. Yo nomás decir una cosa, con ese INE de 30 años, repartido entre cuotas de partidos políticos, México logró, mi querido Moisés, 3 alternancias a la presidencia de la República. Con ese INE de Lorenzo Córdoba, tan criticado y tan vilipendiado, y que yo creo, y esta es una cosa muy subjetiva que tendrá que ampararse pronto, porque se le van a ir a la yugular, con ese INE, creció Morena en 8 años en esa presidencia. Tiene 22 gubernaturas, llegó López Obrador a la presidencia, tiene mayoría en el Congreso, gobierna decenas de capitales, tiene congresos locales al por mayor. Bueno, con ese INE. Ahora hay un INE en donde el régimen, con su mayoría y con la decisión del presidente, está el afán de controlarlo. Digo el afán, vamos a ver si lo controla o no. Allí va a estar la capacidad, confiemos en ella, de Guadalupe Tadei y de las consejeras y los consejeros que, como bien dices, son afines a Morena, pero jugaron un papel institucional en este proceso de selección. Vamos a seguir comentando este y otros temas en contexto. No se vaya, regresamos en un momento.